Ahí estamos. ¿Ah? El tema de hoy día, si bien es cierto, no es espectacular con lo que tiene que ver con la profecía, ¿cierto? Porque siempre nos vamos al lado del tema de la bestia, el apocalipsis, las señales, todo lo otro. Pero yo considero que el tema de la resurrección es tremendamente importante. Tremendamente importante. Por lo tanto, hoy día la clase 5 que vamos a ver, pero estar dentro del tiempo, vamos a hablar de la resurrección de los muertos. Obviamente partiendo por la resurrección que es, cierto, las primicias, la resurrección de Jesucristo. Entonces vamos a ver varios temitas que los he nombrado acá, dice el fundamento de la resurrección, Dios es vida y por ende también es autor de la vida. ¿Dónde está la vida? Está en Jesús. Vamos a ver el cristianismo y la necesidad de que Cristo muriera y resucitara, ¿cierto? O sea, si Cristo no hubiera muerto, estaríamos todos condenados. Y si Él no resucitó, obviamente estaríamos todos perdidos. Vamos entonces a ver la muerte de Cristo, su resurrección, las objeciones o teorías acerca de que Él no resucitó, ¿ya? Y también vamos a ver algunas pruebas que obviamente son las que están en la Biblia. Hablar de nuestra esperanza, qué dice la Biblia en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento acerca de la resurrección, y vamos a rematar con eso que dice, seremos tal y como Él es, ¿ah? Que esa es la gran promesa. ¿Cuál es el fundamento? ¿En qué nos vamos a basar? En 1 Corintios 15, 16 al 19 dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces los que durmieron o murieron, ¿cierto?, en Cristo, perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Fíjense lo importante de este pasaje, o sea, de la importancia que tiene la resurrección. Todo el cristianismo, el pilar del cristianismo, la base, el fundamento del cristianismo está en la resurrección de Cristo. Puse ahí una pequeña definición de conmiseración, dice sentimiento de pena y dolor por la desgracia o sufrimiento de alguien, o sea, seríamos dignos de que la gente sintiera pena y dolor por nuestra desgracia, o sea, si nosotros creemos en la resurrección y la resurrección es falsa, imagínense, somos dignos de conmiseración. Lo que dice la Biblia, impresionante. Vamos a partir con algunos pensamientos de Sam Morris. Dice, la tumba de Cristo es famosa por lo que no tiene adentro. Está vacía la tumba. Y eso es tremendo, es grande. ¿Qué es lo que dice el pastor Martin Luther King? Dice, nuestro Señor ha escrito la promesa de la resurrección, no tan solo en los libros, o sea, no es algo escrito solamente, sino que también dice aquí, pero en cada hoja y flor durante la primavera, o sea, la primavera es un renacer, es una demostración de la resurrección, es lo que planteaba Martin Luther King. Y Rabí Zacarías dice, Jesucristo no vino al mundo para hacer a la gente mala o convertir a la gente mala en gente buena. Vino al mundo para dar vida a los muertos. Qué interesante y qué importante este planteamiento de este caballero Rabí Zacarías, obviamente judío. Preguntémonos un poquitito, entremos a filosofar respecto del alma, el espíritu, el alma. Nosotros somos, por decirlo, tenemos una tricotomía, cuerpo, alma y espíritu. Pensemos en el alma. Yo puse un par de preguntas retóricas. Dice, ¿es necesario para los cristianos creer plenamente en la inmortalidad del alma? ¿Es eterna el alma por sí sola? Son buenas preguntas. O sea, ¿desde qué momento el alma es eterna? ¿Es eterna para todos? ¿Es eterna para los que se salvan? ¿Es eterna para los que no se salvan o no es eterna? ¿Se extingue el alma en algún momento? Es interesante pensar en eso. Sigamos viendo. Aquí hay Etienne Gilson decía, en general el cristianismo sin el concepto de inmortalidad carece completamente de sentido. Y la prueba es que desde sus comienzos esto ya se comprendía así.
Verdaderamente el cristianismo sin la resurrección del hombre carece de sentido. Fíjense lo potente de lo que está diciendo este caballero. Carece de sentido. El cristianismo sería como cualquier otra religión. Por lo tanto, el fundamento que es tan importante está dado. San Justino dice, el alma, como la vida, no se manifiesta por sí misma. O sea, no por el hecho de que el alma exista, tiene vida en sí misma. Dice, solo participa de la vida. Únicamente Dios es la vida. El alma solo puede tener vida, ya que la capacidad de vivir no es una propiedad del alma, sino una propiedad de Dios. O sea, es algo que Dios otorga. Si Dios no otorga esa capacidad, nada podría tener vida ni existir. Es más o menos lo que está diciendo. Dice además, Dios le da vida al alma porque quiere que ella viva. Todo lo creado posee naturaleza destructible y puede ser aniquilado y dejar de existir, o sea que es perecedera. O sea, si Dios determina que el alma no exista o no tenga vida, mejor dicho, Dios lo puede hacer. Ahora, respondiendo un poquitito a la pregunta que nos hicimos hace un momento. ¿Es eterna el alma? Ahora, si el alma fue creada, eso quiere decir que tiene un comienzo. Por lo tanto, eternidad hacia atrás no podría tener. Por lo tanto, podría tener solamente eternidad hacia adelante, como todo lo creado. Un escéptico francés, Renan, dijo, ustedes los cristianos viven en la fragancia de una tumba vacía. Fíjense, en la fragancia de una tumba vacía, y además es escéptico. Vamos viendo. ¿Cuál es la esperanza que tenemos? Es que un día vamos a ser resucitados. ¿Y cuál es la gracia de todo esto? Que nuestros cuerpos van a ser transformados, incorruptibles y glorificados. Es el concepto que vamos a ir desarrollando cuando vayamos conversando de todo esto. Pero fíjense, un cuerpo transformado, incorruptible y glorificado. ¿En qué se basa esto? Nuestra esperanza se basa en que Jesucristo murió y resucitó entre los muertos. O sea, si Jesucristo no hubiese resucitado, como decía, o sea, no tendríamos ninguna esperanza. Por lo tanto, si Cristo resucitó, es la garantía suficiente de que nosotros vamos a morir y resucitar. O sea, todos los que crean en Jesucristo, que hayan muerto o que estén vivos en su venida, van a vivir esta gran resurrección. Sigamos viendo, ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo en Corintios? Dice, si Cristo no resucitó, somos dignos de lástima, como veíamos, de conmiseración, ¿cierto? De ser así, primero, estamos perdiendo nuestro tiempo. O sea, de hecho, yo no sé por qué están conectados ustedes en este momento. O sea, si la resurrección no existe, no sería ni necesario que estemos conectados o que nos juntemos los días sábados o que prediquemos. O sea, sería completamente una pérdida de tiempo todo lo que hacemos si Jesucristo no hubiese resucitado. Dice, los que murieron en Cristo perecieron, o sea, simplemente se extinguieron. Y los que vivimos aún estamos en pecado, o sea, no hay nada que nos pueda limpiar. O sea, la demostración de que somos salvados ya solamente está o radica en la esencia de la resurrección de Jesucristo. Fíjense lo importante que tiene que ver. Es un tema fundamental y tremendo esto de la resurrección, cómo impacta completamente nuestras vidas. Esto si lo tratamos como una simple doctrina, lo podríamos entender así, ¿cierto? Pero no es solamente una doctrina, y no solamente es importante, sino que también es indispensable. Lo que es el conocimiento, el entendimiento y creer en lo que es la resurrección de Cristo es indispensable, es la piedra angular de la fe. Toda la fe, toda la iglesia, todo lo que creemos se sustenta en que Cristo resucitó. Por lo tanto, no solamente lo tenemos que creer, sino que proclamar la resurrección de Cristo. Si la resurrección es una mentira, entonces todo es una mentira, todo es falso. Somos tontos, somos necios. Dice, debemos de estar plenamente convencidos de que Cristo resucitó en forma corporal, no en forma etérea. Y eso también es tremendamente importante.
Permiso, voy a tomar un poquitito de agüita. ¿Se fijan que es fundamental lo que es entender la resurrección, creerla, estudiarla, conocerla? Dios es autor de la vida. Bueno, desde el Génesis, en el capítulo 1, ¿cierto? Y en diferentes lugares, Dios crea, ¿cierto? Los primeros 6 días, Dios crea lo que son las plantas, crea la tierra, crea el sol, la luna, crea las aves, los animales, crea todo, 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 todo. Porque Dios es un Dios creador, le gusta la vida, es autor de la vida. También en el caso del hombre, ¿qué es lo que hace Dios? Le sopla aliento de vida. Esa es la gran diferencia entre los animales, por ejemplo, entre las plantas, porque Dios sopla un aliento de vida. ¿Ah? Por lo tanto, nosotros no solamente somos creados a la imagen de Dios, sino que hay una subsistencia que viene, todo se autorrecrea, se autocrea. Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y la tierra, no habita en templos hechos por manos de hombres, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Dios no necesita nada. Pues Él es quien da a todos vida y aliento, y todas las cosas, bueno, ahí sigue el pasaje. Pero fíjense que Dios en su amor, ¿cierto? Lo que Él quiere es dar vida, y en esa vida es compartir con Él lo que es la felicidad, el amor y tantas cosas. Dice, cada día nos maravillamos, ¿cierto? Las plantas producen plantas, los animales también se reproducen, los seres humanos en seres humanos. Todo está lleno de vida. Este es un planeta muy particular. Mónica la otra vez mostraba unas diapositivas de las maravillas de la Tierra, mostrando lo que eran los animales, todo, y es impresionante. Dios eso es lo que quiere, Dios es un Dios de vida. ¿Ya? Dios no desea la muerte para la humanidad. El problema es el pecado, ¿cierto? Es el pecado el que nos lleva a la muerte. Es la sentencia que Dios dio al principio en el Génesis. Ya de cierto que si el hombre pecare, ¿qué es lo que iba a contener? La muerte. Con eso. Todo lo que viene de Dios es vida. No hay nada que no sea vida. La muerte de lo que es producto del pecado, ¿cierto? ¿Qué es lo que dice el apóstol Santiago? Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿de quién viene? De Dios. ¿De quién viene lo bueno? De Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios? Es lo bueno, es compartir su reino. Dice, por lo tanto, podemos entender que la vida viene de Dios. ¿Por qué? Porque ni Satanás ni el hombre son capaces de reproducir la vida. No pueden reproducir algo tan valioso y tan importante como es la vida en sí. Satanás podrá hacer milagros, podrá hacer muchas cosas. De hecho, la Biblia muestra, ¿cierto?, que en los últimos tiempos van a engañar, ¿cierto?, haciendo señales y cosas. Pero lo que no puede hacer es dar resurrección, es dar vida. Él está detenido por eso, no es imposible que lo pueda hacer. Otra cosa que es importante que vayamos entendiendo que Jesús tiene poder sobre la vida y sobre la muerte, pero Él no quiere dar la muerte, sino que destruir la muerte. Lo que Él quiere es dar vida. Y la misma Biblia dice vida en abundante. ¿Cuál fue su propósito? Fue demostrar, ¿cierto?, que venía a dar vida y que tenía poder para hacerlo. O sea, no solamente él da una promesa, sino que también demuestra que es capaz de cumplir con esa promesa. Dice, el Espíritu Santo también nos va a dar testimonio de eso, o sea, de que Cristo es el poseedor de la vida. El Espíritu Santo que ha sido puesto como un sello, que cuando nosotros nacimos de nuevo, el Espíritu Santo vino a morar, a vivir en nosotros y nos da testimonio de las verdades de Dios y en exclusiva de que Él es el dador de la vida. Algunos versículos, ¿cierto?, que vinculan derechamente a Jesucristo en relación a la vida. Dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Juan 1:4. También el Hijo a los que quiere da vida. Se dan cuenta que Él tiene la potestad, tiene el poder de dar vida. Él lo quiere hacer. Pero el hombre, ¿qué tiene que hacer? Es arrepentirse, ¿cierto? Abrir su corazón y entregárselo a Él, para que Él pueda hacer el nuevo nacimiento, dice. Dice, como el Padre tiene vida en sí mismo, así el Hijo tiene vida en sí mismo. O sea, es una particularidad no solamente de Dios Padre, sino que también de Dios Hijo. Jesús también dijo, yo soy el pan de vida.
así como el maná fue dado en el desierto a Israel, ¿cierto? Cuando salieron de Egipto. Jesús es el pan de vida, es la comida, ¿cierto? Que viene del cielo para darnos la vida espiritual. Dice, el que me sigue tendrá la luz de la vida. He venido para que tengan vida y vida en abundancia, Juan 10:10. Y también ahí, cuando está a punto de resucitar a Lázaro, dice, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Tremendo, potente. Autor de la vida, en Hechos 3:15, dice que Jesús es el autor de la vida. Y así hay muchos más pasajes. Por lo tanto, lo que Él quiere es entregarnos eso. Por lo tanto, nuestra fe en Cristo y el hecho de que Él haya resucitado nos garantiza, por el hecho de creer en Él, la vida eterna. Por lo tanto, si creemos en Él, pasamos de muerte a vida. Eso es lo que dice la Biblia, eso es la promesa. Dice, Jesucristo no solo es vida y posee vida, sino que también tiene el poder de darla, incluyendo la suya. Él puede entregar su vida y volver a tomarla, dice. ¿Ah? Tenemos la seguridad de que nunca moriremos, porque hemos creído. Dios ha establecido que los hombres mueran ya físicamente, dice, creyendo en Jesús, serán resucitados cuando Él venga. Y aquí empezamos a hablar de la promesa también de la resurrección, que es lo que dice en 1 Corintios, el capítulo 15, léanlo completo, porque es tan potente el capítulo 15 que habla completamente de la resurrección y de la promesa de nuestra resurrección. Dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego, los que son de Cristo en su venida. Por lo tanto, Cristo resucita primero como primicia y después nosotros, ¿cierto? Para ser presentados a Dios. ¿Cuáles son los tipos de vida que Dios da? De dos tipos. Primero, la vida natural, que es la que nosotros conocemos en el mundo, ¿eh? Que podemos vivir físicamente, aproximadamente hasta los 120 años, es lo que Dios en el capítulo 6 de Génesis estableció, que acortó la vida del hombre, ¿cierto? Que en primer lugar era eterna, ¿cierto? Cuando estaban en el huerto del Edén, pero después la limita a 120 años, ¿ah? Después de lo que es el diluvio. Y por otro lado tenemos la vida eterna, que es la promesa que cuando recibimos a Cristo, recibimos esa vida eterna. ¿Por qué? Porque todas las cosas viejas pasaron. Y he aquí, todas son hechas nuevas. Dentro de esas cosas nuevas somos nosotros en cuanto a la eternidad, en cuanto a la esperanza de la resurrección y ser transformados en cuerpos de gloria. Eso es lo que dice la palabra. Esta vida eterna se hará completamente manifiesta después de nuestra resurrección o transformación. La Biblia habla de la vivificación. Ser vivificados, cuando nuestros cuerpos, todo sea transformado. Sigamos viendo el cristianismo y la necesidad de que Cristo muriera. La necesidad de que Cristo muriera. Qué importante ese concepto. Si Cristo no moría, si no venía como el siervo sufriente, de acuerdo a Isaías 53, obviamente la humanidad estaría completamente perdida. De hecho, ¿cierto? O sea, el cristianismo es el único que plantea la muerte y resurrección de su líder. Díganme cualquier otra religión que plantee. Los musulmanes, por ningún motivo. Lo que hablamos del islamismo, ¿cierto? Solamente el cristianismo, o sea, hay tantas falsedades, pero el cristianismo plantea eso. No solamente eso, sino que además Cristo ofrece perdón, la vida eterna. Y dice, para todos los que creen en Jesús como único y suficiente Salvador. O sea, los pecados pueden ser perdonados y nosotros podemos pasar de muerte a vida, de estar condenado a estar salvado, de vivir, digamos, en angustia, en sufrimiento, ¿cierto? En incertidumbre respecto de nuestro futuro, respecto de la eternidad, pasar a lo que es la vida eterna con Jesucristo. Bueno, voy a ir leyendo algunas cosas. También dice, el perdón de pecados y la vida eterna para todo aquel que cree es suficiente mensaje para la eternidad. Es importante, es el evangelio, las buenas nuevas. Todo el evangelio tiene que ver con eso, ¿cierto? Tiene que ver con sanidad, con paz, con bendiciones materiales.
Pero lo más importante es la justificación, el perdón de los pecados y la vida eterna, por sobre las cosas que nosotros podamos recibir momentáneamente en esta vida. Debemos entenderlo así. En cuanto a la muerte de Cristo, fue completo porque Cristo murió para que todos los que creen en Él fueran perdonados. Ofreció su vida como rescate por la humanidad. Todo eso lo podemos ir viendo en la Biblia, en la palabra. Dice, por medio del derramamiento de su sangre, podemos recibir perdón para nuestros pecados. Dice la Biblia, ¿cierto? En 1 Juan 1:7, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Y qué significa eso? Que tenemos acceso a la primera resurrección. Ojo, después vamos a estar hablando un poquitito de las dos resurrecciones, pero eso nos da, ¿cierto?, ser partícipes de la primera resurrección, que es para eternidad, para vida eterna. Dice, aunque muchos han tratado de hacer de Jesús un mito de la historia, producto de la mente humana, dice, borrarlo de la historia, ¿cierto?, de que la realidad de la Biblia no existe, pero Cristo sí existió, sí murió, fue crucificado y resucitó al tercer día. Esa es una verdad absoluta e innegable, completamente innegable. Hablemos de la resurrección. Dice, si Cristo verdaderamente resucitó de entre los muertos, entonces no queda más opción para todo hombre que decir que toda religión es mentirosa y que solo el cristianismo da esperanza verdadera, esperanza futura. Solamente el cristianismo, porque se basa, ¿cierto?, en un líder que fue capaz de dar promesas y además cumplirlas. Absolutamente. Dice, en la resurrección contamos con la más bella, segura esperanza, ¿cierto?, que se hará realidad. Dice, este evento es la base fundamental de nuestra fe. Es importante creer que esto sí sucedió. Dice, como Cristo sí se resucitó de entre los muertos, nuestra fe es verdadera y nuestra esperanza es absolutamente completa. Satanás ha tratado por todos los medios de negarla, de poner sombras de duda acerca de la muerte y la resurrección de Cristo, y ha puesto a sus profetas a tirar ideas, teología y cuestiones por el estilo. Pero nosotros la debemos creer sí o sí, la resurrección. La predicción es de Jesucristo, o sea, él mismo predice su propia muerte y resurrección. Predice ambas cosas, ¿cierto? En diferentes pasajes de la Biblia. Es muy explícito en Mateo 16:21. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, en ese caso de los fariseos, ¿cierto?, del sumo sacerdote, dice, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Fíjense qué explícito. Dice, y lo matarán a él, ¿cierto?, más al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron, está hablando de sus discípulos, los que le seguían, en gran manera. Y ahí hay varios pasajes adicionales que también son las predicciones de Jesucristo de cómo él iba a morir. Incluso él habla como el profeta Jonás, ¿cierto? Así como el profeta estuvo en el vientre de la ballena durante 3 días, así es necesario que el Hijo del Hombre esté, ¿cierto?, en la tierra, en lo que era la tumba. ¿Ah? Objeciones. Se han presentado diferentes objeciones acerca de la muerte y la resurrección de Jesucristo, que las vamos a conocer rápidamente. Primero, el cuerpo de Jesús fue robado por sus discípulos. Y ahí tenemos que entender varias cosas. Una, que pusieron guardias. 2, le pusieron una tremenda roca. 3, esa roca la sellaron. Por lo tanto, no es tan simple decir que fue robado. Eso fue lo que dijeron, porque les pagaron a los guardias. Y ellos, en vez de ser asesinados, muertos, ¿cierto?, ya dijeron eso. O sea, recibieron la plata de los fariseos, ¿cierto?, y proclamaron esto. Lo otro, que fueron a la tumba equivocada, que María Magdalena, esta es un tal Kirsop Lake. Cuando fueron las mujeres a la tumba se equivocaron y fueron a otra tumba, pero o sea, cuando fueron los discípulos también se equivocaron de tumba, cuando fue Pedro, por ejemplo, cuando fue Juan, también se equivocaron de tumba. Entonces, una teoría bastante. Por otro lado, alucinaciones.
No, si la resurrección de Cristo obedece, ya alucinaron. Ellos querían ya verlo, por lo tanto, una alucinación colectiva. Dice, esta teoría no es respaldada por los principios psicológicos que gobiernan las alucinaciones. Por lo demás, en alguna parte de la Biblia dice que eran más de 500 personas inmediatamente todas juntas que lo vieron. ¿Será posible que 500 personas puedan alucinar de esa manera, en forma colectiva? Bueno, la ciencia declara que no es así. También tenemos Jesús que quedó inconsciente. Hay un tal Venturini que dice que Jesús ya no murió, sino que se desmayó. Era tal la fatiga de haber estado colgado y era tal la pérdida de sangre que no lo resistió. Dice, pero si hubiera sucedido de esta manera, hubiera necesitado cuidados médicos, vendajes, medicinas, transfusión de sangre por toda la cantidad de sangre que él perdió. Y además recordemos que una lanza atravesó su costado y salió una mezcla de agua con sangre. ¿Ah? Por lo tanto, también sería una teoría poco aceptable. Debemos entender que muchos lo vieron una vez resucitado. Ya vamos a aclarar un poquitito más y vamos a hablar un poquitito. Está María Magdalena, la madre de Jesús, los apóstoles, más de 500, y así hay muchos, que ya los vamos a ver en base a lo que es su resurrección. Dice, cuando le vi, y esto es de Juana, cuando está en la isla de Patmos, cuando le vi caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. ¿Se fija? O sea, bíblicamente Juan fue el último el que lo vio, en el año aproximadamente 95 de nuestra era. Su resurrección fue real. La Biblia nos muestra a cada momento, bueno, y también hay muchos documentos históricos, ciertos escritos en la antigüedad, en el año 100, 200, está Flavio Josefo también, un judío que escribía toda la historia de esa época, que da mucho testimonio acerca de muchas cosas. ¿Qué es lo que dice en 1 Corintios? Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, a la palabra, o sea, Jesucristo cumplió con las profecías que estaban dichas acerca de él en el Antiguo Testamento, especialmente en los Salmos. Veamos algunas razones para la resurrección, o sea, por qué Cristo... una cosa es la importancia de su muerte. Veamos ahora las razones de la importancia un poquitito de su resurrección. Aquí dice, Cristo resucitó debido a quien es Él, o sea, Él es el Hijo de Dios, tenía el poder para hacerlo. Resucitó para cumplir con el pacto davídico, que sale, por ejemplo, en los Salmos, en Samuel, en diferentes lados. Dice, Cristo resucitó para ser el dador de la vida resucitada. Si Él no hubiera resucitado, sería incapaz de producir la resurrección en nosotros. Era necesario que Él también resucitara. Dice, resucitó de modo que Él sea la fuente del poder de la resurrección. Él mismo, ¿cierto? Es la fuente de la resurrección. Cristo resucitó para ser la cabeza sobre la iglesia. Sería completamente acéfala. La iglesia, estoy hablando de iglesia global, el conjunto de los creyentes, si Cristo no hubiera resucitado. Dice, Cristo resucitó para que nuestra justificación sea cumplida. O sea, si no hay resurrección, nosotros no somos justificados delante de Dios. Permanecemos en nuestros pecados. Cristo resucitó para hacer las primicias de la resurrección. Por lo tanto, también cumplir con la promesa, ¿cierto? De ser las primicias, de acuerdo a lo que estudiamos, ¿cierto? Hace algunos días, que tiene que ver con las fiestas judías, las primicias, ¿cierto? Que es una de las fiestas, la tercera fiesta ya que se celebran los judíos, que tienen que ver, que tienen relación con Cristo. Propósitos de la resurrección. Vamos a leer alguna idea. Primero, dice, para proveer a todo aquel que cree una vida nueva y el poder de la resurrección. Que es lo que dice en Efesios, dice, la cual operó en Cristo resucitándolo de los muertos y sentándolo a la diestra en los lugares celestiales, a la diestra del Padre.
Por lo tanto, desde ahí puede proveer, ¿cierto?, el poder de la resurrección. 2, dice, para garantizar a todo aquel que cree una resurrección física y una eternidad bendita e inmortal. Que lo que dice parte de 1 Corintios dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, pero los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. ¿Ah? Cristo crucificado, ¿cierto? Que murió por los pecados, pero obviamente resucitó. 3, dice, para proveer a todo aquel que se arrepiente, cree y obedece el Evangelio, no solamente una vida sino resucitada, sino también un Señor resucitado que puede ser conocido, amado y servido. Ahí dice en Apocalipsis, tengo las llaves de la muerte y del Hades, porque Él tiene el poder sobre la muerte y el Hades, porque Él triunfó, dice. Dice en Juan 20 que era necesario que Él resucitase de los muertos. Dice, el 4 dice, para asegurar nuestra justificación. Romanos 4:25 dice, y resucitado para nuestra justificación. Importante. Dice, para declarar fuerte y claramente la realidad del pecado y para que todo hombre debe arrepentirse y que debe mirarse hacia Dios y también preparar su vida para la eternidad. Todos vamos a morir, excepto los que estén vivos en el momento del arrebatamiento. ¿Ya? Pero la palabra dice, en Lucas dice, os digo, no, antes si no os arrepentís todos pereceréis igualmente. Por lo tanto, es importante el arrepentimiento para optar, para poder tener la vida eterna. 6 dice, para asegurar al mundo que un gran día de juicio se aproxima para todos los que lo han rechazado y han rechazado su verdad, su evangelio. En Hechos dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Se fijan la importancia de haber sido levantado de los muertos? Consecuencias de la resurrección para Jesucristo. Dice, Él ha sido declarado Hijo de Dios con poder. Dice, a Él le ha sido dado todo poder en los cielos y en la tierra. O imagínense, estas son las consecuencias de que Él haya resucitado. Dice, desde entonces está sentado a la diestra de Dios, coronado de gloria y de honra. Dice, Él está esperando el momento de su venida para establecer su reino. Algunas consecuencias. Vean, para nosotros, para los creyentes, dice, la resurrección hace posible nuestra salvación. O si no, nuestra fe es vana, es inútil. Dice, el Cristo resucitado intercede por nosotros y nos da plena salvación. Él está permanentemente intercediendo en nuestro abogado, así como ¿cómo se llama? El Espíritu Santo en nuestro paráclito. Dice, Cristo, el postrer Adán, crea una nueva humanidad, ¿cierto? De la que el creyente viene a formar parte. Se va a concretar eso cuando nosotros seamos resucitados o seamos transformados. Dice, Él es la primicia de los muertos y su resurrección es la firme garantía de la resurrección también del creyente. Fíjense el impacto que tiene la resurrección para nosotros como creyentes. Veamos algunas pruebas que salen en la palabra, obviamente, acerca de su resurrección. Primero, el testimonio del ángel. Cuando van las mujeres y ven a unos hombres de blanco, ellos les dicen, no está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Eso. Las mujeres encontraron la tumba vacía, no se equivocaron de tumba, sabían dónde estaba, si ellas mismas lo habían puesto ahí. Dice, y entraron, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. María Magdalena encontró también vacía la tumba. Dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Bueno, y ahí corrió a donde Pedro, ¿cierto? Y les contó lo que había visto. Pedro y Juan encontraron vacía la tumba, ahí también aparecen, ¿cierto? Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Eso quiere decir, corrieron para allá y vieron que la tumba estaba vacía, ¿ya? Y además los lienzos estaban enrollados, y esto es un detalle, ¿eh? Estaban enrollados los lienzos que habían cubierto al Señor,
en un lugar aparte, estaban ordenaditos. O sea, si el cuerpo hubiera sido robado, ¿ustedes creen que se hubieran preocupado de haber ordenado los lienzos? Es como extraño. 5, dice, los soldados romanos no hubiesen permitido el robo del cuerpo, ¿cierto? La tumba estaba sellada y además a los soldados se les pagó para mentir. Ahí aparecen cuáles son los capítulos, los versículos. 6, ningún ladrón hubiese dejado los lienzos ordenaditos, enrolladitos, por las razones que ya les dije. 7, sus discípulos le conocieron y le tocaron, o sea, lo reconocieron. Todavía tenía las marcas de los clavos, tenía la herida en el costado, los clavos en los pies, en las manos. Sale en Juan, dice, 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas. Imagínense, o sea, pudo entrar estando las puertas todo cerrado. Eso quiere decir, se materializó, por decirlo de alguna manera. Dice, y se puso en medio y les dijo, pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo. Lo mismo para nosotros, no seamos incrédulos en cuanto a su resurrección. Él murió por nuestros pecados y resucitó para darnos la vida eterna. ¿Qué es lo que dijo Tomás? Señor mío y Dios mío. 8. Cristo dijo que no era un espíritu, por lo tanto no era un fantasma, no era solamente, sino que estaba con cuerpo físico. Miren qué importante lo que dice Lucas. Dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad, ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. O sea, fíjense que él había resucitado con carne y hueso. Carne y hueso. ¿Se fijan? O sea, él mismo lo está declarando. Y los discípulos lo tocaron, comieron incluso con él. Dice, pruebas de la... Bueno, el hecho de que muchas de las cristofanías, eso crea apariciones físicas de Jesucristo, primero se le aparece a María. Ahí está cuando le dice, no me toques porque todavía no voy al Padre, no haya presentado el sacrificio, no haya presentado su sangre, por lo tanto tenía como sacerdote que entrar absolutamente limpio a la presencia, a lo que era el lugar santísimo. No podía ser tocado por nadie. Se le aparece a los 10 discípulos, cuando les hubo, bueno, ya lo, ¿cierto? Que les mostró las manos, el costado. Se aparece a 11 discípulos, después se aparece a los dos discípulos en el camino de Emaús, y van pasando los días, Acordémonos que pasaron como 40 días, ¿cierto? Después de su resurrección, que tuvieron encuentros con Cristo. Se le aparece a los pescadores. También les dijo Jesús, venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿eres tú, Señor? Bueno, pero sabían que era él. Se les aparece a 500 en una sola ocasión. ¿Ya? Y Pablo, es impresionante, dice que muchos de los que estaban, tuvieron la visión, lo vieron, ¿ya? Y cuando Pablo escribe que se apareció a más de 500, y si hubiera sido irreal, ¿qué es lo que hubiera pasado con los que aún vivían? Lo hubieran contradecido. No es verdad lo que dice Pablo. Cuando se parece a 500, dice, se le parece a San Pablo en el camino a Damasco, con la conversión de San Pablo, que lo deja ciego. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces, golpes contra un aguijón. A Esteban, cuando le estaban apedreando, estaba a punto de morir, estaba Saulo de Tarso ahí consintiendo en la muerte, y dice que Esteban vio los cielos abiertos y vio a Jesucristo sentado a la diestra de Dios Padre. Se le aparece a Pedro también. Y también se le aparece a Juan en la isla de Patmos. Si estos no son suficientes argumentos, ya, o sea, ¿no creen ustedes que si hubiera sido una farsa, hubieran sido capaces de morir por esa farsa? Pedro murió crucificado al revés, a Pablo lo decapitaron, muchos murieron de diferentes maneras, con flechazos y todo. ¿Hubieran sido capaces de morir por una mentira? Es completamente irracional. Por otro lado, tenemos los discípulos transformados. En Mateo, ¿cierto? Vemos a los discípulos huyendo con temor. Pedro niega 3 veces a Jesús antes de que el gallo cante 2 veces. Pero después, en capítulo 2 de Hechos, cuando viene el Espíritu Santo,
Jesucristo ya se les había aparecido y había resucitado y les manda a que estén orando, estaban en el lugar alto, eran como 120 aproximadamente, y después son llenos del Espíritu Santo y hablaban de la palabra de Jesucristo con denuedo. Aquí dice, discípulos asustados y acobardados fueron cambiados en testigos de valor y denuedo. ¿Qué es lo que causó eso? La resurrección de Cristo. El verlo resucitado, que no era una farsa, no era una mentira. Y además, obviamente, la venida del Espíritu Santo que vino con poder sobre ellos. El poder de la resurrección de Jesucristo, o sea, ¿qué es lo que hay detrás de la resurrección en cuanto al poder? Bueno, la resurrección declaró la deidad y la omnipotencia de Cristo. En Romanos dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. No vamos a leer todo, por supuesto, porque hay mucho texto, se los dejo de tarea. Yo mandé ya el documento de este estudio, que es mucho más amplio de lo que estamos viendo ahora. Dice, la resurrección demostró el poder de Cristo sobre las leyes de la descomposición del cuerpo físico, de la gravedad. Acordémonos que él también había caminado sobre las aguas, pero él asciende, ¿cierto? O sea, flota en el aire hasta llegar a la nube que lo lleva. Y también el poder sobre la misma muerte. ¿Ah? Todo eso lo podemos ver en la palabra de Dios. Ojo, a que Jesucristo no vio corrupción, ¿ah? Eso había estado profetizado en los Salmos, y Jesucristo resucita al tercer día porque al cuarto día ya viene la descomposición. Por lo tanto, también cumple con eso. Dice, la resurrección aseguró al mundo el poder de Cristo sobre el pecado y para destruir las obras y el poder de Satanás, para todo aquel que en él cree. ¿Ah? Importante, dice que vino en hebreo para destruir por medio de la muerte al que tenía al imperio de la muerte, esto es al diablo. O sea, con su misma muerte destruye el imperio de la muerte para darnos la resurrección. También dice, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. ¿Qué más dice? Dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, que es la destrucción, la muerte, la perdición eterna, para deshacer las obras del diablo. ¿Qué es lo que dijo Cristo ya resucitado? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, el poder que él recibió por el hecho de morir y resucitar es transferido a la iglesia. Si él no hubiera resucitado, nosotros no tendríamos el poder y estos 2000 años no hubieran transcurrido con el poder del Espíritu Santo. Ahora veamos algunas consecuencias devastadoras si fuera una mentira. Si no hay resurrección, en primer lugar, Cristo no resucitó. Falso. La predicación apostólica hubiera sido absolutamente sin significado. Por lo tanto, hubiera sido un desperdicio de aliento, de esfuerzo. Dice, la fe de los santos de todas las edades, de los 2000 años, sería algo completamente vano y sin valor. Imagínense las consecuencias. Los apóstoles y todos los predicadores de la resurrección son todos mentirosos, yo incluido. En este momento yo sería un mentiroso con ustedes. Yo creo en la resurrección de Cristo. Por lo tanto, les estaría mintiendo. Dice, los apóstoles mismos eran falsos testigos contra Dios. ¿Por qué? Porque ellos testificaban a Cristo resucitado, falsos testigos. Dice, todos los muertos enterrados y todos los que han muerto en Cristo nunca resucitarán. Nunca resucitarán. Hay una sentencia, dice. La fe de todos los creyentes sería absolutamente vana. Los creyentes muertos murieron en sus pecados y, por lo tanto, estaríamos todos absolutamente perdidos. Dice, los cristianos no han conocido el perdón y todavía están en sus pecados. Fíjense las consecuencias devastadoras. Dice, no hay esperanza, no hay bendición futura, no hay vida eterna y la tumba es nuestro único fin. Y desaparecer. Dice, los creyentes son los más decepcionados y son más dignos de conmiseración, de lástima, de pena de todos los hombres. ¿Por qué? Porque creemos una mentira absolutamente torpe.
Otro resultado, si Cristo realmente no resucitó, Cristo mintió a todos, a sus discípulos, a nosotros, de todos los tiempos. Dice, el Pentecostés es solamente algo de la imaginación. No hablaron en otras lenguas, no recibieron poder, no pudieron sanar a los enfermos, sería todo una mentira. Dice, nuestra experiencia cristiana no es más que ilusión. La Biblia es falsa, está basada en puras leyendas, puros mitos. El pecado no tiene solución. Dice, seguimos como pecadores y con expectativa de muerte eterna. El mundo está sin ninguna esperanza. La eternidad queda siendo un misterio oscuro y tenebroso. O sea, si todo es mentira, lo que hemos leído en la Biblia, ¿qué va a pasar después de que muramos? ¿Qué viene después? ¿Viene algo o no viene nada? Imagínense, o sea, las implicancias de si Cristo no resucitó, o sea, son tremendamente importantes. Veamos nuestra esperanza, o sea, la esperanza es que sí resucitó. Primera Tesalonicenses dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, si lo creemos, obviamente sí lo creemos, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. O sea, a los que murieron. Creyendo, los va a traer, los va a transformar. Tenemos la seguridad plena de que Cristo resucitó y es la garantía de nuestra resurrección y de que sí vamos a tener vida eterna. Dice, la muerte no destruye la esperanza del cristiano. ¿Por qué? Porque la esperanza va más allá de la muerte. Por lo tanto, dice, no debemos tener miedo a morir. ¿Y qué pasará con nosotros después de la muerte? No puede haber, tiene que estar la seguridad de que vamos a estar eternamente con Dios. Dice, ya hemos sido resucitados. Dice que está la promesa de la resurrección, que lo que es resurrección es volver a vivir, renacer, volver a despertar. Ojo, que no es lo mismo, ya que lo que plantean los hinduistas, ¿cierto? Que es la reencarnación. Cuidado con eso, eso es una absolutamente diabólico. Dice también que lo que habla el Antiguo Testamento nos dará vida después de 2 días, el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Ahí yo tengo una teoría respecto de eso, que después se las voy a comentar a qué se refiere con los 2 días y el tercer día. Bueno, también que lo que habla del bautismo, también el bautismo es la señal de la resurrección. El bautismo, ¿qué es lo que implica? Que uno va a las aguas, baja, es sepultado, es el tipo de ser sepultado y después sale, que tiene que ver con la resurrección, tiene que ver con la nueva vida. ¿Ah? Ustedes lo pueden leer en Romanos 6, del 4 al 5. Dice, así también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Así como somos la semejanza de su muerte, de su sepultura, también lo vamos a hacer en su resurrección. Dice, bueno, por lo tanto, el bautismo en agua es un misterio que ocurre de manera espiritual. No es que el agua obviamente no tiene ningún poder en sí mismo. Pero si creemos en el bautismo, creemos también en la resurrección, porque van absolutamente tomadas de la mano. Eso hay que tenerlo más que claro. Importante, el hecho de que alguien sea bautizado no garantiza la eternidad y que sea cristiano. El nuevo nacimiento, dado por el Espíritu Santo, sí lo garantiza. Cristo es la primera resurrección. ¿Ah? Dice, porque hemos participado de su muerte y su resurrección, ¿cierto? Es la promesa que tenemos en nosotros. ¿Qué dice la Biblia? Bueno, hay bastantes pasajes que vamos a revisar algunos, los más importantes. Vamos a partir con el Antiguo Testamento, en Job. Imaginen, Job se supone que era contemporáneo de Abraham aproximadamente. Se dice que el libro de Job es el más antiguo de la Biblia. Que lo que dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Fíjense que Job ya escribía de la resurrección y que se iba a levantar de la tumba para ver al Creador. También en Job también dice, ¿volveré a vivir? ¿Cuál es la respuesta? Sí, todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación de la muerte. Entonces llamarás y yo te responderé.
porque afecto a la hechura de tus manos. Tendrás, perdón, afecto. Ese llamado que está hablando Job es de la muerte, ¿cierto? Cuando Dios va a llamar con voz de trompeta. El Salmo 17 dice, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Salmo 49 dice, pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Meditar, pensar, tener un momento para reflexionar. ¿Qué es lo que dice en Isaías? Dice, tus muertos en el 26, 19 y 20. Y fijemos en el orden de la idea. Dice, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo. Imagínense los que están muertos. Porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra dará sus muertos. Fíjense lo que viene después, que ya lo habíamos comentado anteriormente en otra clase. Dice, anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. ¿Se fijan? La gran tribulación también está descrita aquí, pero ¿qué es lo que viene primero? Tus muertos resucitarán. Y después dice, métete, entra en tus aposentos, entra un poquito. Sigamos viendo. Daniel dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ahí están las dos resurrecciones. Oseas dice, nos dará vida después de 2 días, al tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Bueno, yo los días aquí los estoy tomando como eras o etapas o tiempos. Yo creo que los 2 días son 2000 años y el tercer día vendría a ser al final del milenio. Esa es mi interpretación, es bien personal en todo caso. En Oseas 13 dice, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Y también aquí está hablando de la destrucción de la muerte, del Seol. Fíjense la cantidad de pasajes que tenemos en el Antiguo Testamento que son bastante claros. En el Salmo también dice, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Que está hablando de Jesucristo, su resurrección, que su cuerpo no se iba a corromper. Esto también es la promesa, ¿cierto?, que está sobre David en el tema de la resurrección. Ya les dije yo que David va a estar junto con nosotros reinando en el milenio. ¿Por qué? Porque él también va a resucitar. Dice, en Hechos, dice, en la parte de abajo, dice, más aquel a quien Dios levantó no dio corrupción, ¿cierto? Se está cumpliendo lo que es la profecía. Veamos algunos del Nuevo Testamento. En Juan dice, y yo, Jesús, le resucitaré en el día postrero. ¿A quién está hablando? ¿Cierto? A los de la promesa, a los creyentes. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No morirá eternamente, ¿cierto? En 1 Corintios dice, y Dios que levantó al Señor, y también a nosotros nos levantará con su poder. Imagínense la cantidad de promesas. La Biblia nos habla claramente que vamos a ser resucitados y seremos levantados del polvo. Sigamos viendo. ¿Cuándo seremos resucitados? Para la venida de Cristo. Pero la segunda venida, o cuando vamos a juntarnos con Él. La Biblia también dice en el día postrero, de acuerdo a Corintios y Tesalonicenses, en el momento del arrebatamiento de la iglesia. Esta será la primera gloriosa resurrección. Acordémonos, hay 2 resurrecciones. Nosotros vamos a ser participantes de la primera resurrección, que es para vida eterna. Dice, los creyentes que en ese momento vivan van a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos, va a ser en un pestañeo así de rápido. Pero primero van a ser los muertos van a resucitar, y después de los muertos van a ser transformados los que estén vivos. ¿Cuándo seremos resucitados? Ya, bueno, la resurrección del cuerpo, hay algunos pasajes, dice, los que tendrán parte en esta resurrección son los de Cristo, aquellos que el Padre les ha dado. La manera en que va a operar la resurrección, la analogía de la naturaleza. La semilla tiene que morir para dar vida, exactamente lo mismo. Nuestros cuerpos deben morir para ser transformados y dar vida a lo que es el cuerpo.
Dicen, según Corintios, dice, el cuerpo nuevo será incorruptible, glorioso y lleno de poder, para que veamos cómo va a ser la resurrección. No es cualquier cuerpo. De hecho, será semejante al de Cristo resucitado. Cristo tenía huesos, tenía carne, ya lo vimos. Por lo tanto, nuestros cuerpos van a ser semejantes a los de él. No al cuerpo de corrupción de ahora. Esta es una interrogante que siempre ha existido. De hecho, los saduceos le preguntaron a Jesús, ¿cierto? El tema de la mujer que tuvo varios maridos. ¿Ya? Jesús ya es bien claro, dice, porque cuando resuciten de los muertos ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como, no ángeles, ¿eh? Dice, como los ángeles que están en los cielos. Eso quiere decir, obviamente, como los ángeles, que significa que no nos van a convertir en ángeles, no vamos a tener la naturaleza de los ángeles, sino que vamos a tener en cuanto al ministerio, a la función, ¿ya? Ahora, es súper importante que no va a haber necesidad de unión conyugal, por lo tanto no va a haber procreación de hijos. Y la mujer será glorificada igual que el hombre, o sea, tiene exactamente el mismo lugar y posición. ¿Ah? No quiere decir que seamos de géneros neutros, ojo, o de género masculino como los ángeles cuando se aparecían. No tiene que ver con eso. Dios hace como quiere. Dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? ¿Ya? Tenemos, bueno, ya lo habíamos hablado, que sale de la planta, el cuerpo sale de la planta una vez que la semilla ha muerto, ¿cierto? Ya hicimos la referencia. La Biblia también dice que hay diferentes tipos de carne, ¿cierto? Hablando de la naturaleza de la creación existente ahora, dice, no toda carne es la misma carne. Hay carnes de animales, de peces, de aves, la carne humana, ¿ah? En composición, ¿cierto? Son todas diferentes, por lo tanto hay una gloria de la carne humana y hay una gloria de la resurrección. También hay diferentes tipos de cuerpos, los celestiales y los terrenales. Dice, los cuerpos celestiales tienen su gloria y los cuerpos terrenales también tienen su gloria. ¿Cuál es la gloria que vamos a tener nosotros? La de los celestiales, no de los cuerpos terrenales. Dice, cuerpos de corrupción, de incorrupción, gloria y poder. Dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. ¿Se fijan? Eso es lo que nos está dando Dios. La incorrupción, la gloria, el poder. Bueno, el apóstol Pablo también dice que el aspecto del cuerpo nuevo que vamos a recibir en todos los aspectos al cuerpo que ahora tenemos es superior, ¿cierto? En gloria, en composición, en todo. Dice, será un cuerpo incorruptible. Por lo tanto, no se va a deteriorar. Vamos a vivir siglos y siglos y siglos. No habrá enfermedad, miedo, tristeza ni dolor. Son las promesas que dice la Biblia. La imagen del celestial dice, nosotros como humanos traemos la imagen del primer Adán, naturaleza caída. Pero el segundo Adán trae la nueva naturaleza que viene en la resurrección. Dice, traeremos la imagen del celestial. Primera de Corintios dice, gloria damos a Dios porque seremos tal y como Él es, seremos semejantes a Él. En Filipenses dice más, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Qué tremenda, ¿ya? Obviamente tiene que haber transformación. Si no hay transformación, permaneceríamos en nuestros cuerpos corruptibles. Por lo tanto, no podríamos heredar la eternidad. Con estos cuerpos no podemos heredar. Por lo tanto, es necesaria la transformación. Dice, ¿por qué es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal de inmortalidad se vista? Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Por lo tanto, en la resurrección, que primero van a resucitar los muertos y después van a ser transformados los vivos, ahí está la doble victoria.
Primero sobre el sepulcro, por los que resucitan, ¿cierto? Y después sobre la muerte, por los que son transformados. Vamos a tener esa victoria en Jesucristo. Por último, ¿cierto? Tenemos la resurrección de los justos y de los impíos. Habrá dos resurrecciones masivas, globales, estoy hablando, la de los creyentes para vida eterna, para gloria, y la de aquellos que no han escogido el camino de Dios, no han querido seguir a Dios, no se han arrepentido de sus pecados. Dice, la primera resurrección tiene lugar antes del comienzo del milenio, y la otra inmediatamente después del milenio, ¿cierto? Donde se va a dar el juicio del trono blanco. ¿Qué es lo que dice en Apocalipsis 26? Esta es una bienaventuranza para nosotros, dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Miren la promesa de Apocalipsis, dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Por qué? Porque no vamos a tener parte de la muerte segunda. Vamos a tener parte de la primera resurrección, pero no vamos a participar de la muerte segunda, ¿cierto? Que van a hacer eso al final del Apocalipsis, ¿cierto? Al final del milenio. Eso sería la clase de hoy, queridos hermanos. Más o menos me demoré una hora.